Concha. Ok. Buenas noches, bienvenidos a la continuación del ciclo de pediatría. El día de hoy voy a conversar sobre los tumores oculares infantiles, gracias a la tutoría de la doctora Livia Romero, la única especialista en oncología ocular del país. Gracias por su orientación en este seminario. Empezamos. Primero que nada, un tumor ocular infantil puede robar no solo la visión, sino incluso la vida de un niño. Reconocerlo a tiempo es una carrera contra el reloj. Esto es importante que lo sepamos y es importante también que sepamos qué es un tumor. Entonces, ¿qué es un tumor? Es una masa o un crecimiento anormal de las células del cuerpo, que puede ser tanto benigno como maligno. Ok. Acá tenemos la evaluación inicial con sospecha de tumor ocular, la historia clínica normalmente que hacemos en el Domingo Luciani, donde podemos conocer el desarrollo del tumor, porque puede estar influenciado por factores genéticos, ambientales, por exposición constante a agentes cancerígenos. Y bueno, también va a depender mucho de la respuesta del sistema inmune del paciente. ¿Qué vamos a preguntar acá? La edad de aparición, los síntomas visuales, si el paciente tiene leucocoria, estrabismo, pérdida visual, fotofobia, proptosis. En antecedentes familiares y personales es importante preguntar a la mamá si el niño nació así, o sea, si es congénito, si es adquirido, la edad de aparición, si se asocia a alguna enfermedad sistémica, si es unilateral o bilateral, si tiene alguna infección de la vía aérea, si con maniobras de Valsalva, bueno, esa lesión crece, aumenta o no. También es importante preguntar la procedencia o el hábitat, porque eso nos orienta bastante el estado socioeconómico del paciente, ya que pueden estar sus viviendas en cercanías de aguas contaminadas, pesticidas o cerca de líneas de alto voltaje, que esto también nos orienta a cierto tipo de patologías como las leucemias. La historia perinatal también, importante preguntar sobre las infecciones por TORS, si el niño fue prematuro, si tuvo algún trauma neonatal. Y los síntomas sistémicos, también es importantísimo preguntárselo a la mamá, si el niño ha tenido fiebre, pérdida de peso, pérdida del apetito, dolor abdominal, somnolencia. Y bueno, en niños más pequeños se le puede comentar a la madre si, bueno, se tocan frecuentemente alguna zona del cuerpo, porque prácticamente así es que ellos nos dicen cuando nos duele algo. En la inspección de párpados, de órbita, el reflejo rojo, el test de Bruker, todo esto ya lo sabemos y que tenemos que evaluarlo con más importancia cuando sospechamos de un tumor ocular. La motilidad ocular, los estrabismos, el fondo de ojo, la presión intraocular y bueno, los estudios. Acá les dejo la evaluación semiológica de las 6 P's de Krogel para los tumores orbitarios, ¿ok? Recuerden que tenemos una guía súper buena de la doctora Tamara, donde nos explica mejor cada uno de ellos, la proptosis, la progresión, la palpación, el dolor, los cambios prioritarios y la pulsación. Ok. Acá vamos a empezar diciendo que, bueno, que la edad importa. ¿Por qué digo esto? Este estudio se realizó una estratificación por edad de los casos pediátricos con lesiones orbitarias, con el objetivo de observar la relación que hay entre la edad al diagnóstico y la probabilidad y certeza que es un tumor benigno o maligno. ¿Cómo hicieron? Bueno, acá en la tabla se ven las diferentes categorías por edad y la clasificación del tipo de tumor y su comparación. En la primera torta que vemos acá abajo, comparativa, nos dice que mientras menos edad tiene el paciente, mayor es la probabilidad de que sea un tumor benigno. Es decir, que el 80% son benignos y el 20% malignos. Con el pasar de los años esto va cambiando, haciendo un salto importante, ya que los pacientes mayores de 50 y 60 años tienen, acá lo mismo lo pongo, 58% de probabilidades que el tumor sea maligno. Ok, acá les comento que les tengo 3 tipos de clasificaciones. Es un tema bastante denso, pero lo estoy organizando de esta manera. Según su localización, es decir, si son orbitarios, palpebrales, conjuntivales, intraoculares, secundarios o metastásicos. Según su naturaleza, si son benignos o malignos, y según su origen embrionario. Por ejemplo, el retinoblastoma es un tumor según su localización intraocular, de naturaleza maligna y de origen neurotodérmico. Así, bueno, ustedes lo van revisando poco a poco en su casa porque es bastante extenso. Bueno, la clasificación según la localización es en lo que me enfocaré el día de hoy. Vamos a ir en orden de afuera hacia adentro.
con los tumores más comunes de cada subclasificación, es decir, de los orbitarios, de los palpebrales, de los conjuntivales, de los intraoculares, de los neurogénicos secundarios, y bueno, también vamos a mencionar los metastásicos. Acá les dejo también una imagen donde los describo un poco más y sean mejor para que ustedes puedan leer. ¿Qué debemos saber? Los tumores intraoculares y metastásicos son predominantemente malignos. Los tumores palpebrales, orbitales y conjuntivales tienen una mayor proporción de benignidad. Y los tumores neurogénicos benignos son más frecuentes en niños, especialmente en NF1. Los tumores secundarios suelen ser malignos por infiltración hematológica. Es importante que esto lo tengamos presente. Ahora bien, en este estudio, o sea, lo traje a colación porque es un estudio basado en una revisión de 340 tumores infantiles orbitarios durante un periodo de 60 años. Este fue publicado en 1994. Sin embargo, a pesar que fue publicado hace mucho tiempo, no hay muchas diferencias con la actualidad. Fue realizado en la institución de Mayo Clinic en Estados Unidos, en Minnesota, y su objetivo es revisar los tumores orbitarios confirmados histopatológicamente en niños menores de 18 años durante un periodo de 60 años para determinar la distribución y tendencia de diferentes procesos patológicos. Prácticamente o básicamente con este estudio lo que quiero abarcar es que demos en cuenta que gracias a él tenemos el 80% de todos los tumores infantiles más comunes, y lo que quiero es que se lleven de esta clase es saber cuáles son los más comunes, saber identificarlos y cómo manejarlos. Ok, comenzando con las lesiones quísticas, son las más comunes en un 23.2% según el estudio. Tenemos los quistes dermoides con un 72%, el epidermoide en un 10%, el epitelial en un 6% y el mucosal en 5%. En el quiste dermoide, bueno, es un quiste congénito, proviene de células epiteliales atrapadas durante la embriogénesis. Los signos de este tumor es una masa subcutánea firme y fija, ¿ok? Con una ubicación superotemporal cerca del reborde orbitario. Es menos común, igual se ven bastante, superonasal o profunda. En algunos niños puede verse con antecedentes de ruptura espontánea por traumatismo en la zona donde está el quiste, bueno, produciendo una reacción inflamatoria subcutánea e incluso confundirse en algunas ocasiones con una celulitis presectal o dacroadenitis. En algunos casos pueden presentarse hasta fístulas de drenaje si causan una ruptura espontánea. Ok, ¿qué observamos en la tomografía? Acá comúnmente podemos observar una lesión bien definida, circunscrita, con una pared y un contenido un poco más hipodenso que se relaciona con tejido graso, el cual podemos identificar en todas las proyecciones que acá coloqué. En la tercera imagen a la derecha, en la primera fila, podemos ver el mismo tipo de imagen ya descrita, bien definida, con contenido hipodenso, similar al vitrio, que desplaza el globo ocular, como lo podemos ver. En ocasiones también podemos ver que puede erosionar el hueso y eso es común, no es algo que nos pueda alarmar. Acá les comento un caso clínico del quiste dermoide de la doctora, es un paciente pediátrico que acudió a la consulta de cirugía plástica ocular con la doctora Ortiz y el doctor Gallego por una masa superonasal de crecimiento lento. Como ya le hemos dicho antes, recuerden que el más común es el superotemporal, pero aquí también lo podemos ver superonasal. Se le hizo sus estudios de imagen, resonancia y TAC, acá lo podemos ver, el quiste como se ve en la imagen. Y podemos también visualizar la lesión antes descrita y las fotos del acto quirúrgico, ¿ok? Lo ideal es que la exéresis de este quiste sea sin causar una ruptura intraoperatoria. También se puede realizar con crioterapia, pero acá no contamos con la crioterapia en el Domingo Luciani, pero sí lo podemos contar en el Instituto Oncológico Luis Racetti con la doctora Olivia Romero. Con respecto al protocolo, por cada patología les traes un protocolo para que fijemos lo más importante. Primero, que vemos en el quiste dermoide una masa subcutánea firme, fija, muy poco móvil, indolora, como ya les comenté, superotemporal o superonasal o profunda con crecimiento lento. ¿Qué indicamos? Una resonancia magnética para la caracterización y una TAC para ver el componente óseo. Acá les dejo lo que se ve en cada una de ellas y el manejo estándar y definitivo, que normalmente es quirúrgico, con una resección completa del quiste dermoide, evitando las rupturas intraoperatorias, como ya lo he dicho. El control postoperatorio y seguimiento para monitoreo de recidiva. ¿Qué hacemos nosotros como oftalmólogos generales si nos llega un paciente con quiste dermoide? Diagnosticarlo, ¿ok? Y bueno, hacer un trabajo multidisciplinario con cirugía plástica ocular, oftalmopediatría y oncología ocular.
Continuamos con las lesiones vasculares. Acá tenemos los angiomas capilares que corresponden al 66% de los tumores vasculares en nenes, linfangiomas el 20%, malformaciones arteriovenosas el 6%, hemangioma cavernoso en el 1%. Acá el hemangioma capilar, vamos a hablar un poco sobre él, ya que es el 66% de todos estos tumores. Es una lesión de alto flujo, es más frecuente en el sexo femenino y en prematuros, ¿ok? Su localización particularmente es palpebral en el cuadrante superonasal, ¿ok? Y su clínica hay un aumento de tamaño con maniobras de Valsalva, por eso es que les comenté que en la primera parte en la evaluación es importante preguntárselo a la mamá. Puede venir con disminución de agudeza visual, generando una ambliopía del 40 al 60% de los niños y un estrabismo con el 34%. Su evolución va desde el nacimiento, tiene un rápido crecimiento de la lesión, termina este crecimiento rápido a los 6 meses aproximadamente y inicia antes del año de edad. Vigilar al paciente para evitar todo este tipo de complicaciones, ¿ok? Y es importante también saber que puede durar hasta los 8 años, ¿ok? Cuando se dan los cierres de los capilares. Ya que va a disminuir un poco la coloración roja de los capilares. Acá es importante siempre recordar que al momento de diagnosticar un hemangioma, verlo de manera multidisciplinaria, ¿ok? Recordemos que es un poco después del nacimiento, es una masa blanca, es profunda a la piel, el llanto empeora o agrava la lesión, o sea, la maniobra de Valsalva, y las lesiones usualmente muestran un aumento de tamaño durante los primeros 1 o 2 años. Luego sí sufre una regresión gradual, como lo había dicho. Ok, ¿por qué digo de verlo de manera multidisciplinaria con el pediatra? Puesto que todo esto puede estar relacionado a otros síndromes. Si nos llega a la consulta, es nuestro deber saber que hay que referirlo al pediatra, porque siempre hay que pensar en síndromes sistémicos, ya que pueden estar relacionados con hemangiomas viscerables grandes que producen a su vez atrapamiento plaquetario y trombocitopenia, lo cual pone en riesgo la vida del paciente. En este caso se llama el síndrome de Casabag-Merrick. Es importante que lo conozcamos. ¿Qué observamos en la tomografía? Okay. Los signos son muy variables y es lo que lo hace un poco difícil. Pues pueden ser lesiones redondeadas o ovoides, delimitadas irregulares o difusas, y lo que sí se va a marcar homogéneamente es el contraste, que esto es lo positivo porque nos ayuda a identificarlo. Y lo más importante es poder también identificarlo con respecto a otros tumores. Ejemplo, él se parece mucho al radiosarcoma. Entonces, ya que tienen imágenes muy parecidas, y uno es completamente benigno y el otro es completamente maligno, ¿qué lo hace diferente? Pues en el radiosarcoma, ¿okay? No aumenta de tamaño cuando llora. Recordemos siempre esto, preguntarlo en la anamnesis. Aumenta de tamaño cuando llora. Eso es signo de un hemangioma. Por ende, es importante preguntarlo. ¿Qué pasa si nosotros entramos a biopsiar, un ejemplo, a un hemangioma sin saber qué es uno? Bueno, el niño va a sangrar mucho quirúrgicamente, ocasionando que pueda tener una transfusión sanguínea transquirúrgica, y si estamos en un quirófano alejado, sin todas las condiciones necesarias, puede llegar hasta el fallecimiento del paciente. Por eso es tan importante hacerle su evaluación tomográfica antes de tomar cualquier tipo de decisión. El tratamiento de los angiomas capilares, ¿ok? Si no hay amenaza para la visión, observar, ¿ok? Mensualmente por 3 meses, luego cada 6 meses. Está descrito que se puede colocar corticosteroides, tanto vía oral o mediante inyecciones locales, pero ¿qué pasa con estas inyecciones? Pues nos traen complicaciones posibles como oclusión de la arteria retinal, atrofia grasa, despigmentación del párpado, necrosis del párpado, supresión de la glándula suprarrenal. También está descrito la colocación de betabloqueantes como el propanolol oral o tópico, ¿ok? Es el preferido por algunos especialistas. Y cuando son bien delimitados, puede haber una exéresis quirúrgica cuando sea muy ambliopizante, es decir, el paciente tenga tosis. Acá les traje un estudio que es un metaanálisis, ¿okay? Publicado en febrero de 2015 de la Universidad de Chicago en el Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, donde nos hablan sobre la administración local de betabloqueantes para los hemangiomas infantiles. Su metodología se realizaron una búsqueda de estudios hasta marzo del 2014 que informaron las respuestas de más de 5 pacientes tratados con propanolol intralesional sistémico y timolol tópico o propanolol tópico en hemangiomas cutáneos. ¿Ok? Las tasas de respuesta entre el propanolol tópico y el timolol tópico no fueron significativamente diferentes, es decir, que ambos tuvieron buenos resultados en un 76%,
con la mejoría de estos pacientes. Entonces, la conclusión de este estudio es que los betabloqueantes administrados tópicamente son un tratamiento eficaz para los hemangiomas infantiles que presentan pocos efectos adversos y deben considerarse como tratamiento primario. Normalmente la dosis vía oral va desde 1 miligramo kilogramos día, dividida en 2 tomas, ¿ok? En la parte inicial, y el propranolol tópico en gel o en crema se prepara comúnmente en concentraciones bajas, al 1% o al 2%, y se coloca de 2 a 3 veces al día, ¿ok? Sin embargo, es importante comentar que no podemos hacer ningún tipo de tratamiento con betabloqueantes sin antes no estar en control con un cardiólogo pediatra, ¿ok? Es importantísimo por todos los efectos adversos, no es algo que llevamos solos. Ok, acá tenemos el protocolo de hemangioma capilar, acá que vemos, se los coloqué así para que podamos sintetizarlo, lesiones orbitarias palpebrales rojo o azuladas, profundas, supranasales, de crecimiento rápido, todo lo que ya les comenté, que le vamos a indicar, la ecografía, el Doppler, la resonancia, la TAC, los laboratorios, el electrocardiograma, qué vamos a ver en cada una de ellas, se lo dejé acá descrita, y qué hacemos como oftalmólogos generales. Primero, diagnosticarlo. Y segundo, hacer un trabajo multidisciplinario. No es un paciente que podamos llevar solos, ¿ok? ¿Con quién? Con pediatría, con cardiología infantil, con oftalmopediatría, con especialistas de cirugía plástica ocular y especialistas en oncología ocular. El manejo con tratamiento de corticosteroides, betabloqueantes y la cirugía se indica con apoyo del pediatra siempre. Ok, continuamos con el linfangioma, ok. El linfangioma no es más que un desarrollo anormal del sistema linfático que consiste en la acumulación anormal de vasos linfáticos dilatados y malformados impidiendo la circulación normal, ok. Acá mismo lo coloqué, lo denominan también como falsos vasos. Es el 3% de los tumores orbitarios pediátricos, así que es bastante importante. En pacientes mayores de 18 años se estabiliza, aparece más comúnmente en niños pequeños y su presentación típica es una proptosis repentina luego de una insuficiencia renal aguda o un proceso infeccioso, ¿ok? Normalmente vienen con dolor y equimosis periocular. A menudo lo denominan como quiste de chocolate. ¿Por qué lo denominan así? Debido a que hay espacios linfáticos cavernosos que no pueden, que se llenan de sangre prácticamente vieja y nunca se reabsorben. Entonces, ese contenido hemático le da ese aspecto marrón y por ende lo llaman como quiste de chocolate. Ok, acá tenemos su clasificación según el Taylor and Hoyt y la Sociedad Americana de Oftalmología. Tenemos los linfangiomas quísticos, ¿ok? Que son lesiones con espacios linfáticos dilatados, grandes, llenos de fluido, quistes llenos de líquido, ¿ok? En el linfangioma microquístico, compuesto por múltiples y pequeños espacios linfáticos más difusos y difíciles de delimitar. Y el linfangioma con invasión extraorbital, que son lesiones que infiltran o invaden las estructuras adyacentes, ¿ok? Este es difícil de tratar quirúrgicamente y responden mejor a la escleroterapia. En el tratamiento es importante que sepamos que el tratamiento es mejor mientras más grande sea el linfangioma. ¿Okay? Hay múltiples terapias. Tenemos hay múltiples terapias, por lo menos que el tratamiento con bleomicina, ¿ok? Que es un agente esclerosante utilizado en escleroterapia, provoca una reacción inflamatoria localizada que ayuda a reducir el tamaño de la lesión. Se usa en casos de que la cirugía no sea viable. El OCA-432 también es utilizado como agente esclerosante, induce una reacción inflamatoria y fibrosis que ayuda a la resolución del linfangioma y es un preparado a base de estreptococos inactivos. Acá les dejo el protocolo del linfangioma, la clínica que podemos ver, qué hacemos como oftalmólogos generales, el manejo multidisciplinario que debemos tener con oncología ocular, oncología pediátrica, cirugía pediátrica, radiología y cirugía plástica ocular. El manejo diagnóstico, se los enfoqué acá, lo que podemos ver normalmente es clínico y lo que podemos ver en la resonancia magnética y en la TAC. Y el manejo terapéutico en lesiones pequeñas, asintomáticas, estables, se hace una vigilancia periódica. En sintomáticos, bueno, corticosteroides, sistémicos o intralesionales, cirugía, terapia mínimamente invasiva y en casos severos, combinación de todas las modalidades anteriormente dichas. Ok, con respecto a las lesiones inflamatorias, ellas corresponden al 8.5% de las lesiones, ¿ok? Es el segundo tipo más común de tumores orbitarios en niños. En ellas están el pseudotumor inflamatorio y la inflamación no granulomatosa. Acá, en las patologías inflamatorias de la órbita, es bueno que conozcamos que pueden ser por causas infecciosas, autoinmunes, granulomatosas, vasculíticas y no específicas.
En el pseudotumor orbitario, como ya lo dije, la segunda enfermedad orbitaria más común, va del 8 al 16%, puede aparecer desde los 2 años hasta los 60 años, afecta a todos los grupos étnicos, afecta por igual a ambos sexos. El 10% es el 10% de todas las masas orbitarias, así que hay que pensarla, ¿ok? Y puede tener una afectación unilateral. Acá, en resumen, la clasificación se basa en la extensión y en el patrón inflamatorio, es decir, anterior, difuso o extraconal. Anterior, cuando afectan esclera, vía lagrimal; difuso es una inflamación amplia que compromete múltiples tejidos; y apical, que puede extenderse hasta el seno cavernoso y tiene posible afectación neurovascular. Y según el órgano Diana, acá es una inflamación que está confinada a las estructuras específicas de la órbita. Es decir, si vemos un niño con la glándula lagrimal inflamada, es decir, una dacrodenitis, sin causa aparente, podemos pensar en un pseudo tumor orbitario, que es como que la causa principal. Los diagnósticos diferenciales prácticamente todo: tumores orbitarios benignos y malignos, infecciones orbitarias, como celulitis orbitaria, absceso orbitario, el radiomiosarcoma, los neurofibromas, el glioma del nervio óptico, son casi todos. Así es importante también hacer énfasis en este diagnóstico diferencial. En el protocolo, acá dejo el protocolo del pseudotumor orbitario para que todos lo fijemos en la clínica, que es lo que estamos observando: las lesiones orbitarias palpebrales del color rojo azulado, superonasales, que indicamos, ¿ok? El perfil 20, indicamos los estudios de imagen, que vamos a ver en cada estudio de imagen. Aquí se lo dejo bien específico. ¿Y qué hacemos como oftalmólogos generales? Pues esto es un manejo multidisciplinario. ¿Con quién? Con cirugía plástica ocular, oncología ocular y el servicio de pediatría. Realizar diagnósticos diferenciales de exclusión de todas las otras patologías es la parte importante también de este protocolo. El manejo, con respecto al tratamiento, normalmente lo manejamos con corticosteroides sistémicos en altas dosis, y en casos refractarios, inmunosupresores o radioterapia localizada. Todo a la par de pediatría, del servicio de pediatría. Ok, la granulomatosis con poliangeitis, ok, es una vasculitis granulomatosa sistémica que puede involucrar la órbita como una masa inflamatoria. Es una inflamación primaria que puede extenderse a los senos paranasales, es bilateral en el 78% de los casos, tiene complicaciones oftalmológicas que son las más frecuentes, como miositis, diplopía, riesgo de disminución de la agudeza visual en el 20 al 50% de los pacientes. Su clínica es proctosis, masa orbitaria, diplopía, hiperemia conjuntival, compromiso visual. Acá le dejo un cuadro, ¿ok?, de las vasculitis primarias, o sea, de la granulomatosis de Wegener, ¿ok?, donde lo que puede afectar. En el diagnóstico diferencial, es importante la conjuntivitis papilar gigante. Qué miedo que llegue un niño con una conjuntivitis papilar gigante y sea una granulomatosis de Wegener. Entonces, el chalacio, el pseudotumor inflamatorio, la celulitis preseptal orbitaria, ¿ok? Importante eso. En el protocolo, acá les doy el protocolo con toda la clínica ya descrita del paciente, que le indicamos el perfil 20, el ANCA, las imágenes, resonancia y TAC, y la biopsia para confirmar los granulomas. ¿Qué hacemos como oftalmólogos generales? Diagnosticarlo o pensarlo, pensar que existe y que está allí, que siempre tenemos que pensarlo, ¿ok? El trabajo multidisciplinario, ¿con quién? Con oncología ocular, pediatría y cirugía plástica ocular. El manejo del terapéutico son los corticosteroides y la terapia inmunosupresora para la vasculitis. Ok, con respecto a las sarquidosis, aquí ya esto lo habló mi compañera en el seminario anterior, pero es importante que sepamos que tiene una afectación ocular en el 95% de los pacientes y que puede afectar cualquier parte del ojo. En ellos está la órbita o el sistema lagrimal. Es un diagnóstico diferencial del pseudotumor y, bueno, la afectación orbitaria puede ser la manifestación principal e inicial de una sarcoidosis sistémica, importantísimo. El protocolo de la sarcoidosis, aquí tenemos la clínica que vamos a ver en los niños: la uveitis anterior, los nódulos conjuntivales, la queratopatía en banda, el compromiso lagrimal, ¿ok? ¿Qué le vamos a indicar? Todo lo que mi compañera también habló en el seminario anterior. Y el manejo, cómo lo vamos a hacer multidisciplinar. Importante no retrasar este paciente, derivar y tratar multidisciplinariamente. Cuando tengamos inflamación ocular activa o sospecha sistémica, siempre con pediatría, reumatología, oncólogo ocular, ubiólogo y retinólogo.
Con respecto a los tumores neurogénicos, ¿ok? Son lesiones que se originan a partir del tejido nervioso, generalmente en nervios periféricos, ¿ok? Aquí tenemos el glioma del nervio óptico, que el sinónimo es el astrocitoma pinocítico juvenil, es más frecuente en pacientes femeninos, menores de 10 años, y está asociado, tiene una asociación importante de la neurofibromatosis tipo 1 en el más del 50% de los pacientes. Siempre pensar en ese tipo de asociación. ¿Qué podemos ver en la neurofibromatosis tipo 1? Las manchas café con leche, las pecas axilares, ¿okay? Todo esto lo podemos ver, que también lo habló mi compañera en el seminario anterior. Acá, importante, en el glioma del nervio óptico, aquí podemos ver una proptosis axial y pérdida visual progresiva, ¿ok? En etapas tempranas puede haber edema de papila, pero puede volverse atróficas con derivaciones. Las lesiones posteriores, por ejemplo, en la porción intracraneal del nervio óptico, producen pérdida visual, estrabismo y nistagmo. Y tiene una fuerte asociación a la neurofibromatosis tipo 1, como yo lo he dicho anteriormente, y por eso es importante revisar en los nenes las manchas café con leche, los nudos de Linz, en el iris, entre otras cosas. ¿Ok? ¿Qué observamos en la tomografía? Aquí en la imagen podemos ver que la masa sale de la vaina del nervio óptico, ¿ok? Entonces, acá podemos ver una masa ovoide, ¿ok? Se ve mejor con gadolinio y supresión grasa para evaluar la extensión hacia el conducto óptico y el área quiasmática. La extensión hacia el foramen óptico y el campo del cerebro es común, así que es importante que nos grabemos las imágenes. Con respecto al tratamiento, es un tumor benigno, pero con un comportamiento parecido al maligno en ocasiones. El revisar los reflejos pupilares, la agudeza visual, los campos visuales, ¿ok? Si está confinado únicamente a la órbita, observación, y la mortalidad es prácticamente baja. Si hay crecimiento y se prefiere quimioterapia, ¿ok? Si el paciente está ciego y con proctosis, es inaceptable, o sea, por eso que se hace una resección completa de la masa mediante una orbitotomía lateral. Si hay extensión hacia el ápice posterior, se hace un abordaje neuroquirúrgico y las lesiones progresivas que involucran el quiasma y el cerebro a veces pueden ser fatales. Por ende, se considera quimioterapia y radioterapia. Que es importante de esta lámina, que si está confinado al nervio óptico, tiene 5% de mortalidad, pero si hay extensión al quiasma o al cerebro, ¿ok? Aumenta la mortalidad hasta en un 50%. Los diagnósticos diferenciales, el radiosarcoma, el linfoma primario, el neurofibroblastoma, el meningioma, el pseudotumor orbitario, la histocitosis X. Importante que sepamos los diagnósticos diferenciales de todo lo que estamos viendo, ¿ok? El protocolo del glioma del nervio óptico, aquí tenemos la clínica, la proptosis axial, ¿ok? La pérdida visual progresiva, el edema, el estrabismo, el nistagmo, los nódulos, ¿ok? Que indicamos la resonancia magnética, la TAC, que vamos a ver, una masa ovoide comúnmente con extensión hacia el quiasma, foramen óptico o hacia el cerebro, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros como oftalmólogos generales? Derivamos y hacemos control multidisciplinario. Pediatría, oncología ocular, cirugía plástica ocular, radiólogo, patólogo, hasta neurocirujano pediatra, ¿ok? Ok. ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos anteriormente y estas imágenes? Acá vemos el schwannoma orbitario, ¿ok? Que constituye el 10% de todos los tumores intraoculares. Pueden presentarse aislados o asociados a neurofibromas como parte del síndrome de von Rad-Hevring en el 2 al 18% de los casos. Son tumores de crecimiento lento, por lo que los signos y síntomas aparecen de forma paulativa, ¿ok? Acá vemos que se observan lesiones morfológicamente multilobuladas, ovales o fusiformes. De manera típica muestran hiperintensidad variable en la T2, dependiendo de la prevalencia en su componente histológico, y son más hiperintensas cuanto mayor es el componente, ¿ok? Es importante que sepamos eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta patología? Proptosis, estrabismo, alteraciones en los movimientos oculares, pueden manifestarse con inyección conjuntival, quemosis, alteraciones pupilares, ¿ok? Y el crecimiento de este tumor puede comprimir el nervio óptico y causar edema de disco o atrofia óptica, lo que genera la disminución de la agudeza visual. Acá tenemos el protocolo para que lo tengamos y a la mano en casos de dudas.
la clínica, la proptosis, el estrabismo, lo que indicamos, la resonancia magnética, ¿okay? Que es de primera línea con gadolinio, la TAC, la ecografía ocular, lo que vemos en cada una de ellas y que hacemos como oftalmólogos generales, derivar y control multidisciplinario. Nunca lo podemos llevar solitos, ¿ok? Importante. Continuando con los tumores del mesodermo, tenemos el radiomiosarcoma y el leiomyoma orbital. Ok, estos son del mesodermo, ¿ok? Acá tenemos el fibroma, el miofibroma, el lipoma, el liomoma, ¿ok? Que son tumores benignos del tejido conectivo, muscular o adiposo, ¿ok? Su diagnóstico básicamente es por resonancia magnética, la clínica y la biopsia. Su tratamiento, una cirugía de resección completa y, bueno, su prevalencia es poco frecuente, no hay datos muy detallados sobre ellos, pero es importante que sepamos que existen y que son benignos. También tenemos el sarcoma y el radiomiosarcoma, que, bueno, son malignos, ¿ok? Y es el tumor más frecuente en la infancia. Su diagnóstico es basado en resonancia magnética, biopsia y el tratamiento es interdisciplinario. Vamos a hablar un poco más sobre ellos. Acá tenemos el protocolo del fibroma, miofibroma, lipoma y leiomioma. ¿Okay? La clínica común que tienen los cuatro, ¿okay? Una proptosis con desplazamiento ocular, puede haber una masa palpable o visible en la órbita, diplopía, pérdida o disminución de la visión, alteraciones de los movimientos oculares, ¿okay? Pueden tener dolor, aunque los benignos no son dolorosos, pero puede que el paciente presente molestia, está descrito. Igual que puede tener un edema palpebral. ¿Qué indicamos? Una resonancia, una TAC, una ecografía ocular, Doppler, y aquí les dejo todo lo que se ven en cada uno de ellos, ¿ok? ¿Qué hacemos los oftalmólogos generales? Un trabajo multidisciplinario con oncología ocular, cirugía plástica ocular, pediatría oncológica,